Muy buenos días. Hoy vamos a trabajar con los autómatas finitos no deterministas. Estos se definen con un quíntuplo. Es una máquina de 5 elementos. Llamémosle A, que son el conjunto de estados, el alfabeto de entrada, la función de transición, el estado inicial y el conjunto de estados finales. Entonces vamos a enfatizar qué es cada uno de estos 5 elementos. Q es un conjunto finito de estados. Sigma es el alfabeto de entrada, que también lo podemos llamar como un conjunto finito de símbolos. Vamos a poner entre paréntesis, es un conjunto finito de símbolos. Estos símbolos son los eventos que ocurren para que transistemos entre un estado de un estado a otro. La función delta la vamos a dejar al final, vamos a saltarnos y vamos a escribir Q0. Q0 es un elemento del conjunto de estados y es el estado inicial. F es un subconjunto de Q y es el conjunto de estados finales o estados de aceptación. Ahora sí, delta, vamos a poner delta, que es la función de transición, que tomamos un estado y un símbolo del alfabeto y nos lleva a un, vamos a decir, un conjunto D, donde D es un subconjunto de Q. Y aquí está la gran diferencia entre el autómata finito determinista y uno no determinista. Porque en el determinista, para un estado y un símbolo del alfabeto, nos lleva a un único estado. Y aquí tenemos un conjunto. Esto quiere decir que si estamos en un estado y ocurre un evento, o sea, un símbolo del alfabeto, nos podemos pasar a ningún estado, a 1, a 2, etc. en el conjunto de estados definidos por el autómata. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo escrito el ejemplo que vamos a resolver. Veamos, vamos a diseñar un autómata finito no determinista que acepte todas las cadenas que terminen en 0, 1, donde el alfabeto es 0 y 1. Bueno, vamos a empezar por dibujar el diagrama de transiciones de este autómata. Entonces vamos a dibujar el estado inicial. Vamos a llamarle Q0. Recuerden que tenemos que identificar Q0 con una punta de flecha, así. Y vamos a asumir que el primer evento que ocurre es un 0. Entonces nos vamos a pasar a otro estado. Vamos a llamarle Q1. Nos pasamos a él cuando estamos en Q0 y ocurre un 0. Ya que estamos en Q1, que significa que tenemos el primer símbolo de nuestra secuencia, entonces si ocurre un 1, nos vamos a pasar a otro estado que le vamos a llamar Q2. Y entonces ya tendremos nuestra cadena de interés. Recuerden que lo encerramos en dos óvalos. Entonces si ocurre un 1, estando en Q1, nos pasamos a Q2. Ahora, en Q0, si ocurre un 0, nos vamos a Q1.
pero también nos vamos a quedar aquí. Y si ocurre un 1, también nos quedamos aquí. De tal manera que siempre estaremos en Q0. Por si no era la cadena correcta, en el siguiente símbolo nos pasaremos, si viene un 0, nos pasaremos en Q1 y después, si ocurre un 1, seguido de un 0, nos pasaremos a Q2 y estaremos en el estado de aceptación. Bueno, pues aquí tenemos este diagrama de transiciones como ejemplo del autómata que acepta todas las cadenas que terminan en 0 y 1. Ahora, ¿cómo procesa una cadena este autómata? Vamos a poner un ejemplo para verificar que efectivamente este diagrama de transiciones es correcto, porque observen, en un autómata finito determinista, cada estado debe de tener todos los símbolos en el alfabeto, y aquí Q0 efectivamente los tiene y además los repite, cosa que no es permitida en un autómata finito determinista. Q1 solamente tiene la transición con 1, falta Q0, pero es permitido porque es una Fn. Q2 no tiene ninguna transición. Ahora, entonces vamos a poner a prueba este autómata. Vamos a poner una cadena, por ejemplo 0, 1, 0. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner aquí Q0 y primero ocurre un 0. Entonces, con una flecha me voy a pasar. Aquí nos dice que nos quedamos en Q0, pero también nos vamos a Q1. ¿Sí? Estamos en dos estados. Aquí voy a poner arriba la transición que generó el cambiarnos esos dos estados. Entonces ahora el siguiente símbolo de la cadena es un 1. Entonces procesamos ese 1 cuando estamos en Q0. Estando en Q0 ocurre un 1, ¿qué es lo que pasa? Nos quedamos en Q0. Nada más. ¿Sí? Pero también, eso es con un 1. También tenemos que procesar Q1, porque estamos en Q1. ¿Qué ocurre si estando en Q1 sucede un 1? Pues nos pasamos a Q2. Ahora estamos en el estado Q0 y Q2. Y tenemos que procesar el símbolo 0. Tanto en Q0 y Q2. Entonces, estando en Q0 con un 0, ya sabemos que nos tenemos que quedar en Q0, pero también nos vamos hacia Q1. Y luego estando en Q2, ¿qué pasa con un 0? Nada, se muere, ahí se queda. Bueno, entonces ya terminamos de procesar la cadena 0, 1, 0. Y estamos en dos estados, Q0 y Q1. Ninguno de ellos es un estado de aceptación. Por lo tanto, vamos a decir que la cadena 0, 1, 0 no es aceptada por este autómata A. Veamos otro ejemplo. Vamos a poner la cadena 1, 0, 1. Vamos a poner esta cadena. Esta segunda cadena termina en 0, 1. Debe ser aceptada. Entonces empecemos partiendo del estado Q0. Lo escribimos y vamos a poner arriba el símbolo que vamos a procesar, 1. Estando en Q0 ocurre un 1, observamos en el diagrama de transición que nos tenemos que quedar en Q0. Entonces dibujamos la línea indicando que nos quedamos en Q0. Únicamente Q0. Ahora vamos a procesar el 0. Estando en Q0 ocurre un 0, visualizamos que nos quedamos en Q0, pero también nos vamos a Q1. Entonces, nos quedamos en Q0 y también nos vamos a Q1.
Entonces ya terminamos de procesar ese evento 0 estando en Q0. Ahora viene un 1. Estamos en dos estados. Ese 1 lo tenemos que procesar tanto en Q0 como en Q1. Entonces empecemos con Q0. Ocurre un 1. En el diagrama de transiciones observamos que nos tenemos que quedar en Q0. Únicamente nos vamos a Q0. Ahora Q1 con un 1 nos vamos a Q2. Q2. Y ya terminamos de procesar esa palabra. Y observamos que al final estamos tanto en Q0 como Q2. Aquí lo voy a enfatizar. Aquí estamos en Q0 y en Q2. Entonces, ¿qué significa? Que la cadena 101 sí es aceptada por este autómata finito determinista llamado A. Para que una cadena sea aceptada, al final de ser procesada debemos de estar al menos en un estado de aceptación. O en el ejemplo anterior donde al final de procesar la cadena no llegamos a ningún estado de aceptación, entonces no es aceptada, como aquí lo mencionamos. Si la cadena tuviera más símbolos, pues simplemente seguimos procesando. Vamos a escribir el quíntuplo para este ejemplo. Esta máquina A, que es un quíntuplo, está formado por el conjunto de estados, que son Q0, Q1 y Q2. El segundo elemento es sigma, que es el alfabeto, donde el alfabeto es 0, 1. El tercer elemento es la función delta. Delta lo voy a poner aquí indicándola, pero la voy a escribir aparte. A continuación viene el estado inicial, que en este caso es Q0. Y el conjunto de estados finales. Abrimos una llave indicando que inicia un conjunto y ponemos Q2. Ese es el quíntuplo, donde delta la pongo aparte para que no quede tan amontonada. Entonces delta, tenemos pares ordenados, donde el primer elemento del par ordenado es un producto cruz. Entonces vamos a empezar con Q0, 0. Vámonos en orden. Q0, 0. Estando en Q0, ocurre un 0, ¿a dónde nos vamos? Nos quedamos en Q0 y nos vamos a Q1. Entonces abrimos una llave porque es un conjunto. Q0, Q1. Ahí está. Y cerramos ese primer par ordenado. El siguiente elemento. Q0, 1. Estando en Q0 ocurre un 1. ¿Hacia dónde nos vamos? Abrimos una llave porque el resultado es un conjunto. Estando en Q0 ocurre un 1. Nos quedamos en Q0. El siguiente elemento. Ahora es Q1 con un 0. Estando en Q1 ocurre un 0. ¿A dónde nos vamos? Observamos el diagrama de transiciones y no hay ninguna transición con el 0. Eso quiere decir que es conjunto vacío. No se va a ningún lado, se muere ahí. Ahora, Q1. Estando en Q1 ocurre un 1. ¿Hacia dónde nos vamos? Hacia el estado final, Q2. Ahora el siguiente es Q2. Si estamos en Q2 y ocurre un 0, ¿qué es lo que sucede? Observamos el diagrama de transición, no tiene nada. No tiene ninguna transición, entonces conjunto vacío, o sea, se muere ahí.
Ahora, estando en Q2 ocurre un 1. También conjunto vacío porque no hay ninguna transición. Y ahí está nuestra función de transición para este autómata finito que acepta las cadenas que terminan en 0, 1. Y también podemos escribir nuestra tabla de transiciones. Entonces ponemos los estados Q0, Q1 y Q2. Vamos a empezar indicando cuál es el estado inicial, Q0, para que no se nos olvide, y los estados finales. En este caso solo es uno, que es Q2. Ahora los símbolos de entrada, que es un 0 y un 1. Estando en Q0 ocurre un 0, es muy fácil verlo del diagrama de transiciones. Estando en Q0 ocurre un 0, nos quedamos tanto en Q0 y nos vamos a Q1. Entre llaves porque es un conjunto. Ahora, estando en Q0 ocurre un 1, nos quedamos en Q0. Entre llaves, nuevamente, enfatizo que es entre llaves porque es un conjunto. Ahora el siguiente estado, Q1. Estamos en Q1 y ocurre un 0, se muere, no hay ningún símbolo, colocamos conjunto vacío. Estando en Q1 ocurre un 1, nos vamos a Q2. Estando en Q2 ocurre un 0, no hay nada, muerto. Y con un 1 también, no hay ninguna transición, conjunto vacío. Entonces ya tenemos las tres formas en la que nosotros describimos un autómata, que es el diagrama de transiciones, la definición de la máquina, que es el quíntuplo con su función delta, y nuestra tabla de transiciones. Buenos días.